El conjunto de Sansón y Dalila. Parecía un templo en construcción, pero tras las cámaras la tensión era casi palpable. El director Cecil B. DeMille. Se requirieron docenas de repeticiones de la misma escena, llevando a los actores al límite de sus capacidades físicas y emocionales. Mientras tanto, decisiones secretas modificaron el guión a mitad de la producción, alterando el destino de Sansón y Dalila. Lo que el público percibió como una epopeya sagrada ocultaba conflictos, presiones y decisiones que casi destruyeron la producción. Cada plano parecía contener algo que no debía revelarse. Pero, ¿por qué una película bíblica tan grandiosa tuvo que enfrentar tanta tensión, controversia y decisiones tan extremas tras bambalinas? ¿Qué sucedió realmente entre el control obsesivo de Cecil B. DeMille, los cambios inesperados en el guión y las elecciones de reparto que dividieron opiniones incluso antes del estreno? ¿Y cómo terminó todo esto transformando una epopeya religiosa en uno de los mayores escándalos silenciosos en la historia de Hollywood? El final revela lo que nadie quería contar. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La película Sansón y Dalila fue uno de los mayores éxitos del cine épico de Hollywood y marcó la llamada época dorada de las superproducciones bíblicas. Representó un momento en el que la industria invirtió fuertemente en grandes narrativas, con un fuerte impacto visual y emocional para atraer al público a las salas de cine. A primera vista, el público solo veía un gran espectáculo. Decorados monumentales, vestuario lujoso y escenas inspiradas en pasajes bíblicos, todo diseñado para crear una experiencia cinematográfica grandiosa e impresionante. Sin embargo, tras este derroche de glamour, se escondía un entorno mucho más complejo. El trabajo entre bastidores estaba marcado por tensiones, conflictos creativos y desacuerdos entre el director, el reparto y el equipo técnico. Las diferentes visiones sobre el estilo narrativo, la intensidad dramática e incluso el tono moral de la historia generaban constantes debates. Además, la producción se enfrentó a fuertes presiones financieras, ya que las películas de esta envergadura requerían grandes inversiones y, por consiguiente, altos resultados en taquilla. Este escenario implicaba que cada decisión se evaluaba cuidadosamente tanto desde un punto de vista artístico como comercial. El equilibrio entre la fidelidad al relato bíblico y las exigencias del entretenimiento de Hollywood se convirtió en uno de los mayores desafíos de la producción. Esto dio lugar a cambios en el guión, la inclusión de escenas más dramáticas y ajustes diseñados para aumentar el impacto emocional en el público. Así, la película terminó convirtiéndose en un constante contraste entre fe y espectáculo. Si bien parte del público admiró su grandiosidad visual, otros criticaron las libertades creativas tomadas con el texto bíblico. Dirigida por el legendario cineasta Cecil B. DeMille. El proyecto fue concebido como una superproducción monumental, inspirada en la historia bíblica de Sansón, el guerrero con fuerza sobrehumana, y Dalila, la mujer responsable de su caída. DeMille, conocido por su grandiosa visión y estilo autoritario, decidió transformar esta narración en un espectáculo visual rebosante de emoción, romance y dramatismo, trascendiendo el texto bíblico tradicional. Hollywood, a su vez, vio la oportunidad de atraer a un público amplio y no dudó en intensificar el tono dramático, insertar elementos de romance intenso y explorar la sensualidad y el conflicto entre los personajes principales. Estas decisiones creativas, si bien tuvieron éxito comercial, generaron una fuerte controversia en sectores religiosos, que consideraron algunas escenas exageradas o inapropiadas para una historia sagrada. La combinación de fe, entretenimiento y audacia cinematográfica convirtió a la película no solo en un éxito de taquilla, sino también en un tema constante de debate cultural en su momento, dividiendo opiniones entre críticos, religiosos y el público en general, uno de los mayores escándalos que rodean a la película. Sansón
y Dalila. Surgió incluso antes de su debut, con la elección de Hedy Lamarr para interpretar a Dalila. Esta reputación terminó generando controversia cuando se anunció su nombre para el papel de Dalila. Parte del público y algunos líderes religiosos consideraron la elección inapropiada, argumentando que un personaje bíblico debería ser representado por alguien con una imagen más neutral o tradicional, especialmente en una película con fuertes temas religiosos. La discusión rápidamente ganó espacio en la prensa de la época, convirtiendo la elección de Lamarr en uno de los temas más comentados incluso antes del estreno oficial de la producción. La controversia no solo giraba en torno a la actriz en sí, sino también sobre cómo Hollywood estaba reinterpretando figuras bíblicas. Para muchos críticos, la elección indicaba una tendencia en la industria a transformar historias sagradas en grandes espectáculos de entretenimiento, priorizando el atractivo visual y emocional, en lugar de la estricta fidelidad a la tradición religiosa. Sin embargo, cuando la película Sansón y Dalila, cuando finalmente se estrenó, las percepciones comenzaron a cambiar significativamente. La actuación de Hedy Lamarr sorprendió a algunos críticos y espectadores, ya que presentó una Dalila mucho más compleja de lo esperado. En lugar de ser solo una figura unidimensional de traición, su personaje adquirió capas de inteligencia, estrategia y una seducción calculada que sirvió directamente al desarrollo dramático de la historia. Este enfoque más profundo ayudó a fortalecer el conflicto central de la narrativa que involucra a Sansón y Dalila, lo que intensificó el drama y lo hizo más emotivo. La química en pantalla y la impactante presencia de Lamarr contribuyeron a realzar el impacto de la película, convirtiendo su actuación en uno de los puntos fuertes de la producción. Con el éxito internacional del filme, la imagen de Hedy Lamarr como estrella de Hollywood se consolidó aún más. La controversia inicial finalmente dio paso al reconocimiento artístico, y su interpretación de Dalila se convirtió en una de las actuaciones más memorables del cine clásico, ayudando a transformar la película en un hito definitivo de los grandes éxitos de taquilla bíblicos de la época. El papel de Sansón, sin embargo, fue para Víctor Maduro, elegido para dar vida al legendario héroe de fuerza sobrenatural. Sansón en la película Sansón y Dalila. Para interpretar un personaje de tal importancia e impacto mítico, el actor requería una rigurosa preparación física, orientada a construir una imagen más imponente y musculosa, capaz de transmitir al público la idea de un guerrero bíblico, con fuerza sobrehumana. Este proceso de preparación implicaba un entrenamiento intenso y una especial atención a la apariencia física, ya que el cine de la época otorgaba gran importancia a la presencia visual de los actores en las producciones épicas. La intención era que Sansón pareciera no solo un personaje histórico o religioso, sino una figura casi legendaria, capaz de hazañas extraordinarias con su fuerza. A pesar de este esfuerzo, la elección de Víctor Mature también generó debate entre la crítica y parte del público. Algunos consideraban que, si bien tenía una fuerte presencia física, su imagen no alcanzaba la dimensión mítica esperada para un personaje tan simbólico. Para estos críticos, su interpretación sonaba más humana que legendaria, lo que creaba una diferencia con respecto a la expectativa tradicional, asociada a las narrativas bíblicas y las representaciones heroicas de la época. Por otro lado, esta misma característica terminó convirtiéndose en un elemento importante de la película. El enfoque más humano hacia Sansón permitió al público ver al personaje no solo como un símbolo de fuerza, sino también como un hombre vulnerable y emocionalmente complejo, propenso a tomar decisiones impulsivas. Esto fue especialmente evidente en su relación con Dalila, donde la tensión entre el deseo, la confianza y la traición se convierte en el núcleo dramático de la historia. Este contraste entre la fuerza física y la fragilidad emocional contribuyó a construir una narrativa más profunda y cautivadora, aportando equilibrio a la película. Sansón y Dalila. Así pues, a pesar de las críticas iniciales, la actuación de Víctor Mature resultó crucial para el éxito de la película.
ayudando a mantener el interés del público y reforzando su impacto como una de las grandes producciones épicas de la época dorada de Hollywood. Otro aspecto poco conocido de la película: Sansón y Dalila. Su enorme presupuesto para la época fue considerado uno de los más altos de Hollywood a finales de la década de 1940. La producción no escatimó en gastos a la hora de impresionar al público. Los decorados se construyeron a escala monumental, con columnas gigantescas, templos detallados, palacios imponentes y entornos que buscaban recrear el mundo antiguo, con el máximo lujo visual posible. Cada elemento de la escena, desde el vestuario hasta los accesorios, fue cuidadosamente pensado para transmitir grandeza y autenticidad histórica, incluso con licencia artística. Este cuidado estético terminó influyendo directamente en otras superproducciones bíblicas posteriores, como Los 10 Mandamientos Ben-Hur, siguiendo el mismo modelo del cine épico religioso, con grandes narrativas, escenas multitudinarias y un fuerte impacto visual. La película no solo cosechó éxito en su época, sino que también contribuyó a definir un estándar estético y narrativo para el género, que se repetiría durante años en Hollywood. Detrás de las cámaras de la película Sansón y Dalila. También se registraron fuertes tensiones en el set, debido en gran parte a la personalidad del director. Cecil B. DeMille Robert DeMille, una de las figuras más influyentes y exigentes de la época dorada de Hollywood, era conocido por su ambición artística prácticamente inquebrantable y la rigurosa disciplina que marcaba todo el proceso de producción. Para él, cada detalle era de suma importancia, desde el diseño del decorado hasta las expresiones precisas de los actores en pantalla. Su visión creativa era extremadamente clara y definida, y no dudaba en exigir múltiples tomas de las mismas escenas, hasta lograr exactamente el resultado que imaginaba. Esta búsqueda constante de la perfección significaba que secuencias enteras se filmaban docenas de veces, incluso cuando ya eran técnicamente satisfactorias para otros miembros del equipo. El objetivo de DeMille no era simplemente hacer que funcionara, sino lograr un nivel de impacto visual y emocional verdaderamente grandioso e inolvidable. Este estilo de dirección, si bien contribuía a la calidad final de la película, también creaba un ambiente de trabajo extremadamente intenso. El reparto y el equipo se enfrentaban con frecuencia a largas jornadas de rodaje, a la repetición exhaustiva de tomas y a la presión constante de mantener la precisión en cada movimiento y expresión. En muchos relatos de la época, el set se describía como un entorno muy exigente, donde el esfuerzo físico y emocional era continuo y a menudo agotador. Al mismo tiempo, este rigor también tenía una clara ventaja. Garantizaba el nivel de refinamiento visual y dramático que se convirtió en el sello distintivo de la producción. Los decorados monumentales, la iluminación meticulosamente planificada y el ritmo dramático de las escenas reflejaban directamente esta obsesión por el detalle y el control artístico. El resultado final de este intenso proceso fue una obra visualmente impactante, donde cada escena transmitía una sensación de grandeza cuidadosamente construida. El impacto cultural de Sansón y Dalila. El impacto cultural de la película Sansón y Dalila fue una obra monumental que marcó profundamente la historia del cine mundial. Estrenada en un momento en que Hollywood buscaba grandes espectáculos para reconquistar al público tras la Segunda Guerra Mundial, la película se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de taquilla del año, atrayendo multitudes a las salas y captando la atención por su grandiosidad visual. El éxito de la producción no solo confirmó el interés del público por las historias bíblicas, sino que también consolidó este tipo de narrativa como uno de los géneros más lucrativos de Hollywood en las décadas siguientes. A partir de entonces, los estudios comenzaron a invertir cada vez más en superproducciones con temática religiosa, escenarios monumentales y repartos estelares, transformando estas obras en auténticos eventos cinematográficos. Además, la película contribuyó a definir un estilo visual y narrativo, que se convertiría en un referente.
La forma en que se recrearon los ambientes antiguos, con templos gigantescos, vestuario lujoso e iluminación dramática, se convirtió en un estándar seguido por otras producciones épicas. Este modelo influyó directamente en películas posteriores como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, quienes heredaron la misma estética grandiosa y el mismo enfoque en el espectáculo visual. Una mezcla de fe, espectáculo y controversia. Al final, lo que parecía ser una simple adaptación bíblica se convirtió en una obra compleja que combinaba fe, entretenimiento y controversia en un solo proyecto. La película Sansón y Dalila no era solo la historia del héroe, Sansón y el enigmático Dalila, pero también un reflejo de las gigantescas ambiciones de Hollywood de transformar narrativas antiguas en grandiosos espectáculos cinematográficos. Durante su producción y estreno, la película se vio envuelta en diversas controversias religiosas y críticas culturales. Algunos sectores consideraron que la adaptación exageraba los elementos dramáticos y románticos, alejándose de la tradición bíblica. Otros, sin embargo, vieron la obra como una forma moderna de acercar al público a estas historias antiguas, utilizando el lenguaje cinematográfico para hacerlas más accesibles y emocionantes. Al mismo tiempo, la película demostró que el público estaba preparado para consumir este tipo de espectáculo visual, con una fuerte carga emocional y una narrativa intensa. Esta combinación de éxito comercial, impacto cultural y controversia hizo que la película dejara una huella imborrable en la historia del cine. Así, Sansón y Dalila se convirtió en mucho más que una adaptación religiosa. Se transformó en un símbolo de la era de las grandes epopeyas de Hollywood, demostrando que incluso las historias más sagradas pueden reinterpretarse como grandiosas producciones cinematográficas llenas de drama, espectáculo e intensos acontecimientos tras bambalinas. Detrás de las grandes películas se esconden verdades que casi nunca llegan al público. Y si esta historia te sorprendió, el siguiente video te revelará una mirada aún más inesperada al detrás de cámaras del cine clásico.